Corría el año 1996. Arrancaba una clasificatoria que para los que son más o menos, entre los 45 y los 35 años será, que es mi caso, la clasificatoria que más te marca. ¿Por qué? No fuimos a Italia 90, ya más que comentado el caso de el tema del Cóndor Roja, el Maracanazo, etcétera. Fuimos castigados el año 94 y las esperanzas se renovaban pensando en Francia 98. Un equipo con 2 jugadores fuera de serie, con una base de una Universidad de Chile bicampeona y con algunos jugadores que estaban en un excelente momento, la gran base aquí en el torneo local. Y arrancábamos con Venezuela. No podría haber un escenario mejor. Un rodillazo nos salvó. Ya les voy a estar contando por qué. Y lo cierto es que se termina un proceso que recién acababa. Hablo de Chile rumbo a Francia 98, el mundial que renovó las ilusiones. Vamos a estar con un invitado que fue partícipe, por supuesto, de esa clasificatoria, que después también lo hizo en el mundial con un componente emocional muy interesante y que nos va a contar un poquitito cómo era el fútbol en aquel entonces, para ustedes y para mí, que consumimos una liga nacional hoy que no es la de antaño. Chile rumbo a Francia 98 es el capítulo de hoy en Archivos de Juego, que aquí comienza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a Archivos de Juego, Chile rumbo a Francia 98. Y qué excelente invitado tuvimos la posibilidad de conseguirnos junto a José Luis El Coto Sierra. Coto, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, gracias por venir. La verdad es que, insisto, aquí nos escuchan muchos jóvenes, también nos escuchan algunos que son más viejitos, pero para los que somos de mi edad, este fue el mundial de los bombos con los basureros en el colegio. Este fue el mundial de renovar esperanzas, porque me imagino para ustedes también tiene que haber sido duro haber visto cómo una generación prácticamente se moría, porque la del 90-94, que no pudo participar, fueron contados con los dedos los que participaron de las clasificatorias de Francia 98. Bueno, sí, al final un poco es cuando a mí me toca partir en la selección. Yo parto el año 91 y obviamente hubo jugadores que participaron en el proceso para Italia 90, pero que quizá podrían haber tenido la posibilidad de participar, ¿no es cierto?, del proceso para Estados Unidos 94 y que lamentablemente no se pudo por lo que pasó, ¿no es cierto?, en el Maracaná y todo lo que ya se sabe con respecto a esa historia. Y para nosotros como generación, un poco, yo no creo que lo hayamos hablado alguna vez, pero sí era como la posibilidad de ir a un mundial. Era la posibilidad porque además estaban los cupos, eran 4 cupos, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, con Brasil fuera, claro, porque era campeón del mundial de Estados Unidos, que hoy día eso ya no se da, sino que el campeón tiene que jugar las clasificatorias. Y era como la última oportunidad, si uno sacaba la cuenta para muchos, ¿no es cierto?, de esa generación, era como la oportunidad de ir a un mundial y bueno, lo tomamos así y creo que se hizo un muy buen grupo y al final, bueno, terminamos con la clasificación a Francia 98. De hecho, en una palabra recontra manoseada, que es el recambio, justo tocaba post Francia 98 ese recambio y como no existía, tuvimos las peores clasificatorias de la historia marcadas por un sinnúmero de cosas. No le vamos a echar la culpa a los jugadores, pero claro, habían llegado como casi todos en el pic y yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿cómo llegabas tú? Tú me contabas un poco. Venías de un semestre espectacular en Sao Paulo. Hay que ir a jugar de 10 en Brasil, queridos jóvenes, para que ustedes sepan. Pero igualmente tú dijiste, con el cambio de técnico a mí se me abre una ventana, yo tengo que ponerme en la palestra, porque no es como hoy día que uno pesca la tele y ve un partido repetido de nuevo. Así no era antes. No era así. Y bueno, yo lo tomo, el cambio técnico se produce después, cuando yo ya estoy en Chile. Después yo no soy convocado para el partido con Venezuela, yo estaba ya en Colo-Colo. Pero yo tomo la decisión, entre comillas, ¿no es cierto?, porque después se da la posibilidad de venir a Colo-Colo, de salir de Sao Paulo buscando volver a jugar en Chile, en un equipo grande, ¿no es cierto?, como es Colo-Colo,
y tener la posibilidad de estar cerca de la selección y que me vieran constantemente fin de semana y poder mostrar. ¿Por qué? Porque había sido muy difícil la etapa anterior mía, ¿no es cierto?, en el proceso con Javier Ascargorta. Por razones futbolísticas, yo lo atribuyo a razones futbolísticas, no personales, y lo atribuyo a mi rendimiento fundamentalmente. Pero él jugaba con un... Porque yo la verdad, para ser súper honesto, yo de Ascargorta uno se acuerda re poco, de Nelson Acosta sí, pero jugaba con enganche, elegía a otro... Elegía a otro, pero jugaba con enganche. Yo no recuerdo mucho tampoco. Yo estuve muy poco. Estuve en la Copa América, pero como te comentaba fuera de micrófono, estuve enfermo, ¿no es cierto?, antes de esa Copa América, y jugué prácticamente nada porque mi rendimiento no era como para jugar en ese minuto, y estaba convocado en la Copa América de Uruguay en el 95. Y bueno, después hubo un par de amistosos y como que después dejé de estar. Y bueno, una de las razones de la que yo decido salir de Sao Paulo no quería que yo saliera porque había hecho una inversión, y más encima el último semestre, como tú lo dijiste, ¿no es cierto?, había sido muy bueno en términos futbolísticos para mí, pero yo tenía la decisión tomada y como estaba la posibilidad de volver de venir a Colo-Colo, ¿no es cierto?, y mi objetivo era estar cerca de la selección. Lo que tú dices, uno prende cualquier canal, ¿no es cierto? Puedes ver el partido de donde tú quieras, entre internet, ¿no es cierto?, la televisión por cable. En ese minuto no era así. De hecho, y para que entiendan un poco lo que era el fútbol chileno, por supuesto que el Sao Paulo de los 90, o sea, partimos del Sao Paulo de Tele Santana para adelante, era un animal continental. Colo-Colo en los años 90 metió semifinal de Copa, antes existía la Supercopa, pero Colo-Colo peleaba continentalmente. Y bueno, y Chile arranca este sueño, y ese partido en Barinas, yo todavía me acuerdo, Chile con la camiseta alternativa, y no es como hoy. Hoy día Venezuela es un equipo duro, es un equipo físicamente muy dotado, que le van metiendo contenidos tácticos. En buen chileno, el día que el venezolano deje de pavear en fase defensiva, Venezuela va a ser un competidor duro para nosotros. En aquel momento no se perdonaba, y Chile empata en el último minuto con un rodillazo de Javier Marga, porque así fue como a los tumbos, de tirar la camiseta encima. Termina el partido, viene la clásica frase de Javier Ascargorta, que es que una vez muerto el perro se acaba la rabia, y es porque él se daba cuenta que ya había mucha animosidad en contra de él. Y bueno, se va. Y a los 4 días había que jugar. Y ahí aparece Don Nelson. Así es. Sí. A ver, yo ya estaba en Colo-Colo en ese minuto. Yo no fui convocado, como te comentaba, para el partido con Venezuela, ¿no es cierto? Claro, pero en ese tiempo era distinto la distancia. Yo sí fui convocado para Ecuador. Ah, mira. Yo sí fui. No es como hoy las convocatorias. No, era porque la distancia entre el partido de Venezuela, se jugaba un partido y después se jugaba el otro. Pasó un mes, 2 días. Claro, al tiempo. Y yo sí jugué, ¿no es cierto?, en el partido con Ecuador. Con Ecuador acá en Santiago. Y pasa lo que tú dijiste, al final, Venezuela era un equipo muy distinto al de hoy. Es decir, yo parto de la base de que la mayoría de los venezolanos hoy día juegan en ligas en el extranjero. En ese minuto creo que había uno, ¿no es cierto?, que jugaba en Alemania, no me recuerdo el nombre. Y el resto jugaban todos en la liga venezolana. Entonces, era muy distinto. Está, ¿no es cierto?, que el partido de vuelta ganamos 6-0 acá en Santiago. Entonces, ese resultado al final, ¿no es cierto?, hace este cambio. Y el primer partido nuestro de local fue increíble, porque en el trayecto de Pinto Durán al Estadio Nacional fue una cosa de loco. O sea, Chile volvió a jugar un partido clasificatoria de local después del año 89. Claro. Es decir, pasaron 7 años para volver a jugar un partido local. Cuando uno ve la clasificatoria 98, 2010, 2014, cuando fuimos al Mundial, y uno ve cuando la gente despide al bus, mucha más gente saliendo a la salida de Pinto Durán, despidiendo al bus, camino al Nacional. Claro, yo me confundía antes, pero el 2 de junio, y después fue el 6, dije, 4 días después, no, fue el 6 de julio, cuando se juega contra Ecuador en Santiago. Y ese partido no arrancó tan bien. A ver, no arrancó tan bien. Ese día llovió mucho, hasta granizó. Sí. Por lo que tengo el recuerdo, hasta granizó. Sí. No arrancó, fue un partido parejo en el inicio y terminamos ganando 4-1. Claro.
pero no fue un partido así fácil, ¿no es cierto?, el partido con Ecuador. Pero como te digo, fue una noche increíble desde el inicio, desde la salida de Pinto Durán hasta la llegada al Estadio Nacional, el partido y todo. Bueno, y cómo termina el partido al final, fue como un reencuentro y un reencanto con la gente, fundamentalmente. Después, en el caso tuyo, porque viene Barranquilla, ahí ya estamos hablando de 2 meses después, jugaste contra Colombia, y después pasaron 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Uh-huh. Y ahí... A mí me expulsan contra Colombia. Y roja directa. Correcto. Entonces te dieron 2. Correcto. Que fueron Paraguay y Uruguay, creo, si mal no recuerdo. Paraguay y Uruguay. Paraguay acá, perdón, allá, y Uruguay acá. Que allá, bueno, perdimos y acá ganamos 1-0. Ese es un partido como que de repente uno dice, uy, capaz, ¿sabéis qué? Parece que esta cuestión va en serio. Porque un partido, yo me acuerdo, durísimo. Teníamos varias bajas. ¿El de Paraguay? El de Uruguay acá. Ah, el de Uruguay acá, correcto. El de Paraguay, bueno, también. Claro. Si mal no recuerdo, no jugó ni Iván ni Marcelo, me parece, en Paraguay. Y no sé si creo que contra Uruguay acá puede ser que tampoco ninguno de los dos haya jugado. Marcelo sí, el gol. El gol, correcto. Pero Iván no. Yo, en la memoria, y le digo a la gente, esto a mí lo que me gusta de estos espacios es que uno conversa y va recordando. Tengo la sensación que incluso jugó Sebastián Rosenthal algunos minutos en aquel partido. Sí, con Uruguay debe haber jugado Sebastián. Un partido, que los partidos... Contra Paraguay jugó Fernando Vergara. Claro, Fernando Vergara. En ese minuto le ponen como el apodo del bambán de los pobres, una cosa sí, así. ¿Verdad? Y después el partido con Uruguay, yo les digo, muchachos, vean las imágenes, todo. No es como hoy. O sea, con VAR el partido termina a los 15 minutos. Una patada de Pablo Montero. Sí. Ahí si no me equivoco, Fernando Cornejo. Partido durísimo, no se llegaba por... Está la patada de Chavarría también a Francescoli. A Francescoli, lo sacó el partido. Correcto, ¿no? Y antes nosotros celebrábamos esas cosas. Chavarría, con todo respeto a Luis, lo fue a cagar a Francescoli y hizo la pega. Correcto. Y salió el príncipe y después, bueno, Víctor Hugo Castañeda se la cuelga, el matador la rosa y Chile gana con lo recontra justo. Esos partidos marcan, me imagino, porque iban 4, ya cuando termine el desarrollo nos vamos a dar cuenta que Chile entró justo. Y la gente, porque en esa época muchos de los exjugadores, exdirigentes, todo marcan. La gente fue fundamental, no es como hoy. Estaban las dos barras, se ponían de acuerdo, la barra de Colo-Colo y de la U, y terminaban cantando para Chile. ¿Empujaba de verdad? Sí. Era muy... Bueno, no sé si... Bueno, ahora yo lo miro desde la distancia, pero era distinto en el sentido de que la gente apoyaba mucho, y lo que tú dices, al final las dos barras, la de Colo-Colo, la de la U, estaban como en una misma sintonía con respecto a lo que se quería de la selección. Y era fundamental, al final fue fundamental, ¿no es cierto?, todo eso, porque por algo no hicimos tan fuerte de local. Claro. No hicimos tan fuerte de local en esas clasificatorias. Después vienen, diferentes partidos donde uno se ríe porque yo soy para mí defender es un arte. A mí me encanta el fútbol de Bielsa, el de Sampaoli, pero no partió el fútbol ahí, no se juega solo con 15.000 delanteros, todos para adelante. Chile empató con Argentina en Buenos Aires, con un tiro libre de Fernando Cornejo. Correcto. Y ahora hemos llegado 2 veces al arco, ¿y qué importa? El partido ícono de esta clasificatoria, yo creo que es la visita a La Paz, 1-1, en aquel momento... Gol de Pedro González. De tiro libre, sí. Que no sabía cómo celebrarlo el Heidi. Cada vez que me lo encuentro lo molesto. Hiciste 1000 goles, no sabía cómo celebrarlo. Y es porque ahí se preferían de repente, vamos a poner algunos de Cobreloa por la altura. Imagínense cómo ha cambiado el fútbol. Y después el con Ecuador, en Quito. En ese partido, el Coto Sierra fue titular, fue reemplazado por Jaime Rivero. En esa clasificatoria jugó, porque ahí después vamos a hablar de lo táctico, pero enganches. Coto Sierra, Marcelo Vega, Fabián Estay, Jaime Rivero y alguno que se me olvide por ahí. El Huevo Valencia. El Huevo Valencia. Y ahí lo de Víctor Hugo lo vamos a estar explicando Víctor más Hugo, adelante. Sí. O sea, habían buenos para la pelota. Ahora ya me encantaría preguntarle al Coto Sierra si la tocó en ese partido contra Ecuador en Quito. En la jugada del gol. En la jugada del gol con el Diablo Núñez. Claro. En la jugada del gol. El que pasamos la mitad de cancha esa vez. Yo creo. Yo tengo también ese recuerdo. Aparte fue un partido que se jugó en Quito. Yo fui varias veces a La Paz y fui muchas veces a Quito. Para mí siempre Quito era más
pesado Pablo, me da. para jugar que La Paz. La Paz tiene todo el condicionante, ¿no es cierto?, de que la pelota corre mucho y todo eso. Pero para mí lo otro era mucho más... Quito no sé por qué, era más pesado en muchos términos. Puede ser la humedad. Y ese partido se jugó a las 12 del día. Claro. Se jugó a las 12 del día, tengo ese recuerdo. Jugó Marcelo Ramírez al arco ese partido. No jugó Nelson que se lesiona entrenando, me parece que se lesiona de la rodilla, una 15 de rodilla. Que fue por lo que yo no participo ni contra Bolivia ni contra Argentina, porque en el último partido con Colo-Colo en el campeonato nacional, cuando nosotros salimos campeones, yo me lesiono de la rodilla también. Perfecto. Una 15 de rodilla. Y bueno, fue un partido que lo que tú dices, yo no recuerdo que hayamos pasado tantas veces la mitad de la cancha. O sea, yo tengo la sensación, y cuando terminó el partido me quedé con esa sensación de que yo tomaba la pelota y hacia adelante no tenía a nadie. Nada. Salvo Marcelo. Solo allá. Claro. Y era como muy difícil jugar, fue muy difícil. Y bueno, la jugada del gol. En un centro del Diablo Núñez, pero tú se la pasas a él. Claro, y Claudio tira un centro desde la izquierda y Marcelo, muy parecido, entre comillas, al gol que le hace a Uruguay, anticipa al defensor de cabeza y hace el 1-1. Ahí también uno va recordando nombres porque al Mundial fue Zamorano, Salas, Rodrigo Barrera y Manuel Neira fue el cuarto delantero. Correcto. Ya vamos a hablar de ese tema que también tiene un chimento especial, pero jugó el Candonga Carreño, jugó el Diablo Núñez, jugó el Heidi González. Ahí todavía estaba el tema de Basay, ¿no alcanzó a sumar? Estaba también. Sí. Estaba Rodrigo Goldberg, el polaco también. Bueno, Fernando Vergara, que yo te lo comentaba. Fernando Vergara. Bueno, Chile tenía Sebastián Rosen. Buenos jugadores. Pasa que afuera jugaba, tú ya venías volviendo eso, Pablo, pero afuera jugaba Zamorano, Salas y está ahí. Claro. Y por ahí me parece. Y Sebastián en Escocia, ¿no? Claro, que se había ido recién. Claro. Y después viene la lesión, él participó muy poco de esa clasificatoria. Sí. Después, bueno, Chile en Santiago pierde con Argentina, dentro de la parte ya de la fase más final. Uh-huh. Y Chile, bueno, le gana. Nosotros competimos con Perú toda esa clasificatoria. Y quizá debe ser uno de los partidos que no deberíamos haber perdido con Argentina. Sí. Es verdad, porque Chile jugó bien. Sí, jugamos bien, tuvimos muchas ocasiones de gol. Y nos hacen un gol al final en un contragolpe que fue el 1-1, el 2-1 casi al final, no me acuerdo, minuto 40, 42 del segundo tiempo, cuando nosotros habíamos tenido para nosotros haber hecho el 2-1. Ahora, yo, un poco lo que tú decías antes, nosotros clasificamos con lo justo, entre comillas, ¿no? Porque tuvimos la misma cantidad de puntos que Perú. Y entramos por goles. Y entramos por la diferencia de goles. Pero el partido clave es el que viene después de Argentina, que es Perú en Santiago. Porque ganamos 4-0. Correcto. Y ahí fue como... Y fue hasta con... Se calentó Marcelo se calentó con el defensa y el arquero peruano, Ole en el Nacional, y fue como, aquí estamos. Porque después tocaba Bolivia, de local. Correcto. Yo estuve en el estadio. Y uno lo cuenta hoy día como anécdota. Todas las medidas de seguridad que hoy existen, o sea, ahí pasaba algo y era una catástrofe. Lleno entero. La escalera, las cornisas, era realmente una fiesta. Chile gana 3-0. Ese día estaba, no sé si suspendido o lesionado Iván, pero estaba. Estaba lesionado. Lesionado, me acuerdo. Es más, no juega con Argentina tampoco. Tampoco. No juega con Perú tampoco. Fíjate que las dos bestias que sostuvieron la parte goleadora de la clasificatoria, tantas veces juntos no los tuvimos. No. Fue como especial, por eso que terminaron saliendo goleadores los dos. Claro, la parte, bueno, contra Venezuela, cuando ganamos 6-0 en Santiago, claro, juega solo Iván. Hizo todos los goles. Claro, hizo 5, ¿no es cierto?, ese día. Pero yo creo que la parte clave de ellos dos juntos es con Colombia y Paraguay en Santiago. Claro. Esa es la parte clave. Pero después Iván o Marcelo, en algún momento Marcelo lesionado, Iván lesionado, y en la parte final, ¿no es cierto?, Argentina, Perú y Bolivia, Iván no juega ninguno de los 3 partidos. Y ahí, bueno, el que se hizo bien cargo de reemplazar era el Chamuca Barrera. El Chamuca jugaba en la U y era especial porque Zamorano, hombre de área, Marcelo, por supuesto goleador, pero él participaba de todo el juego, él se tiraba atrás y podía ir a los costados sin problema. Y cuando jugaba con el Chamuca, bueno, Salas hacía más de Zamorano, pero no le va a cambiar la fórmula. Y el Chamuca jugó unas clasificatorias espectaculares. Es que, bueno, yo siempre tuve una conexión muy especial con el Chamuca, futbolística. Claro.
Y es más, el primer gol contra Bolivia, el 1-0, ¿no es cierto? Un pase mío al espacio que Rodrigo gana, ¿no es cierto? Al defensor, se elude al arquero y hace el 1-0. Y Rodrigo tenía eso, que era un jugador que iba en ruptura, que siempre iba al espacio, que era muy peligroso, ¿no es cierto?, en ese tipo de situaciones. Y ese día, Barrera, Salas, Carreño, Chile al Mundial, y empieza un fenómeno para que la gente entienda. TVN, que era el canal de las clasificatorias del Mundial, transmitía todos los días en un estudio desde el río Sena, en París. La gente, olvídense lo que fue la salida de Chile rumbo al aeropuerto. Hemos visto las imágenes. LAN Chile, o sea, imagínense cómo ha pasado el tiempo. Se va ese avión. Y ahí nace el concepto de la marea roja. La gente contaba que se endeudaba en aquellos momentos con letras y que la última letra la pagaba previo al próximo mundial. Entonces, si vamos, me endeudo de nuevo, y si no, quedo listo. O sea, eran años de deuda porque realmente la marea roja invadió Francia y fue todo un fenómeno. Ahora, ese fenómeno tuvo algunas cositas antes. Ivo Basay estaba en un momento brutal en Colo-Colo. Capitán de Colo-Colo, hacía todos los goles, todo. Y tenía un conflicto con Don Nelson. Y jugó un par de partidos y no fue al Mundial. Creo que Ivo también se lesiona. También se lesiona en un momento. Sí. Pero ahí el grupo, por ejemplo, tú eras compañero, pero uno decía, está bien. Era realmente el tercer delantero en ese momento, incluso con la tremenda campaña del Chamuca. Pero uno también decía, teniendo a estos dos, ¿para qué nos vamos a ahorrar? ¿Por qué nos vamos a sumar un conflicto? Bueno, lo que pasa en el Mundial, al final juega Iván y Marcelo, y Rodrigo y Manolo no jugaron ningún minuto. Claro. Ahora, después está lo del Candonga. Tú también fuiste compañero con él. Sí. ¿Se sabrá alguna vez? Porque el Candonga se ha quedado callado, ¿no? Alguna vez la tiró y... Claro, lo de Juan fue extraño, muy extraño, porque nosotros jugamos un amistoso con Uruguay acá, previo antes del viaje, y Juan no jugó ese día. No jugó. Y supuestamente yo después lo hablé, en ese momento yo no era compañero con Juan, pero claro, yo tenía una relación cercana con él y todo, y yo después lo hablé con Juan, y Juan como que sintió algo en el gemelo en el calentamiento, en la pista de Recortán, del Nacional, ¿no es cierto? Y como que se hizo un examen, pero había un tema de fondo, que era el tema del tercer arquero. Claro. En aquellos momentos no eran 23, eran 22. Claro. Entonces el tema era que Chile supuestamente tenía la nómina lista y era con dos arqueros. Entonces como que se formó algo en el medio y como que empezaron a decir, oye, pero ¿y si se lesiona uno? Claro. En ese tiempo estaba esta cuestión del último recurso, si expulsan a uno, claro, nos vamos a quedar con un solo arquero. Entonces como que, bueno, la cuestión es que lo que pasó supuestamente, que Juan tenía una lesión en el gemelo y que supuestamente no podía llegar al Mundial, y se convoca a Carlos Tejas como tercer arquero. Después... los mitos urbanos dicen que esa lesión no existía, que la ecografía era de otro, etcétera, etcétera. Bueno, yo después, volviendo del Mundial, el primer partido que juego con Colo-Colo es con Huachipato, y Juan estaba en Huachipato. Y estaba impecable. Claro, y hablando con Juan, y le digo, oye, Juan, y la lesión del gemelo, ¿qué lesión? Claro, él hasta el día de hoy lo cuenta. Y después nos vamos al Mundial y nos dicen, muchachos, el grupo es Chile, Austria, Camerún. Y acá... Italia. Claro, más Italia. Y acá dijimos, estamos listos. Porque acá, en ese momento, uno no sabía nada. Y en el estamos listos es... Un equipo europeo siempre va a ser complejo como Austria. Camerún tenía una fortaleza física brutal y jugaba contra Italia. Bueno, dijimos, por último, debutamos con Italia. El robo más grande del siglo del fútbol chileno. ¿Cómo nos robaron? Después... Para ustedes, revisen la imagen, nos cobran una mano que hoy día sería mano, en aquel momento no, pero hoy sí. Penal, aquel árbitro de Níger, no de Nigeria, de Níger, el señor Bochardo, que hoy día falleció, y que después se supo que tuvo algunos problemas de sobornos con la FIFA y todo, pero lo importante es que le fue a competir mano a mano a Italia. Y ahí no fue que nos arratonamos como con Ecuador, nos pasamos jugamos de igual a igual y nos terminaban empatando medio empujados. ¿Cómo es la sensación? Es, claro, de verdad nosotros estamos para hacer historia y avanzar. Sí, a ver, yo creo que Fabián Stay tenía una frase
muy... que a mí me hacía mucho sentido. Estamos hablando de otro momento del fútbol, claro, ¿no es cierto? De donde el extranjero era extranjero en Italia, era extranjero en España, no era esto de la Comunidad Europea y que todos tienen pasaporte, claro, europeo y que todos somos nacionales, sino que en ese minuto había que ser extranjero. Por mucho que tuviera, ¿no es cierto?, pasaporte español, era extranjero en Italia. Claro. Y Fabián decía, ¿no? siempre me acuerdo que Fabián comentaba, decía, sí, pues los italianos la mayoría juegan en Italia porque nacieron en Italia, si no jugarían en otro lado porque tampoco son tan buenos. Pero Italia tenía una selección muy buena, ¿no es cierto? La del 98. Baggio, Vieri, Cannavaro. No, los primeros minutos lo pasamos muy mal. Si uno revisa las imágenes, íbamos perdiendo 1-0 y hay un mano a mano de Vieri con Nelson Tapia que le pega el pelotazo a Nelson, ¿no es cierto? Sí. Nelson achica y creo que le pega en los pies, una cosa así. Los pies. Que podría haber sido el 2-0 y estaríamos hablando de otra cosa después. Y nada, al final creo que nos repusimos. Lo que pasa es que entre medio, entre la clasificatoria y el Mundial, yo creo que hay un partido que marca mucho, que es el partido con Inglaterra en Wembley. Claro. Ese partido marca mucho en el sentido de nosotros poder creernos lo que podíamos hacer, porque en ese minuto era... ¿Puede ser verano, enero, febrero? Sí, febrero. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque no estaba de vacaciones. En aquella época, época del colegio, todavía benditas vacaciones de 2 meses. Estábamos en la playa. Y fue el único día que nadie bajó a la playa. Estábamos todos encerrados viendo el partido. Jugabas en la catedral del fútbol contra Inglaterra. Sin Iván. Con Rodrigo Barrera. Con Rodrigo Barrera. Y ahí cuando ustedes dirán, bueno, le ganamos a Inglaterra como lo de Ecuador, a ratona. Chile le jugó un partidazo. Hay un pase del caballero aquí que estoy entrevistando yo de 40 metros. Es cierto que el pase fue fenomenal. La controlo yo y la mando a la fila 24. El muchachito Sala la controla, una jugada icónica. Después le pega un paseo a Saul Campbell, un animal. Y Chile le gana 2-0 y fue como, wow. Salió en todos los diarios, salió en todas las noticias. Ahí ya había el cambio de esquema. A mí me parece, y esto debo reconocer que yo hace algunos días nomás revisando archivos, uno tiene marcado el 3-5-2 de Nelson Acosta y las clasificatorias las jugó casi todas con 4 defensas. Sí, correcto. ¿Qué era? ¿Era Víctor Hugo que hacía muy bien ese tercer volante que al Mundial no va como ayudante técnico? Porque fue raro ese cambio. O dijo, esta es la única forma de competir con los grandes. A ver, yo no lo tengo exactamente. Claro, no hay un porqué específico. Un porqué, pero yo creo que lo utilizamos en algunos partidos. Puede ser, sí, incluso ese partido con Ecuador en Quito, puede ser que hayamos jugado así. Yo creo que el momento de Ronald Fuente, ¿no es cierto?, el de Pedro Rey, el de Javier Marga, ¿no es cierto?, hacía como para poder. Lo que pasa es que cuando uno se lo lleva, ¿no es cierto?, a las clasificatorias, hubo muchos cambios de un partido a otro. Hubo muchos partidos Juan Carlos González que no fue al Mundial. Claro. Entonces hubo muchos cambios de un partido a otro. Entonces Miguel Ponce, que jugó de lateral izquierdo, me acuerdo del partido con Argentina. Claro. Termina yendo por allá el Murci y Mauricio Aro. Claro. Entonces hubo como muchos cambios. Yo creo que en esos cambios don Nelson vio que quizás lo que más nos acomodaba para competir, y sobre todo ese partido con Inglaterra, yo creo que marca un poco lo que iba a venir. Por eso lo pongo como ejemplo, no lo pongo como ejemplo por mi pase a Sala. Claro. Lo mismo que dices tú, el pase es extraordinario. Claro, pero la puede controlar cualquiera y el pase termina siendo una anécdota. Claro. Entonces, yo siempre digo, el que hace la gran maravilla es Marcelo, por el control y por el remate. Y yo creo que de alguna manera, por eso yo lo ponía como ejemplo, que nos cambió la forma de que podíamos competir, de que podíamos pelear contra cualquier rival. Si lo habíamos hecho con Inglaterra en Wembley, ¿por qué no lo podíamos hacer incluso, ¿no es cierto?, con Italia en el inicio del Mundial? De hecho, bueno, ahí van apareciendo nombres. Moisés Villarroel, que se recupera de una lesión de manera fantasmal, o sea, fue rapidísima. Un jugador que con Wanderers desciende y estando en la B igual lo convocaban, que era el lateral volante por la derecha titular. Estaba Cristian Castañeda como suplente. Pasa lo de esto que hablábamos antes, lo de algunos delanteros que se fueron quedando en el camino. Después tenemos el tema de Víctor Hugo, que se retira y va como ayudante, como parte del cuerpo técnico. Uh-huh. El ayudante era Gustavo Huerta. Sí, el mismo que hoy la rompe en Cobresal, y hay que romperla en Cobresal. Pasa que no se tomó un café con Bielsa,
no tiene el representante en cuestión, entonces el día que él se quiera ir de Cobresal va a estar difícil que dirija en otra parte, siendo un excelente técnico. Y aparece este partido en Inglaterra y Chile va con Italia y ya les contábamos un poco el gol, porque el primero es una bestia como Zamorano gana de arriba y el olfato de Marcelo estaba ahí. Y el segundo es, bueno, el relato de Pedro Carcuro lo resume todo. Cannavaro fue Balón de Oro, muchachos, por si acaso. Balón de Oro. Y Marcelo Sala... Mundial 2006, ¿no? De 2006. Marcelo Sala, si no me equivoco, mide 1,73 m. Y lo dejó en el piso, golazo. Terminamos 2-2 y después viene Austria. Y yo me acuerdo la sensación acá era, ya, le meteremos 2 o 3. Ignorantemente. Durísimo partido, durísimo. Cae el gol y ahí sí que metimos la táctica chilena, ¿no? Ahí nos tiramos un poquitito para atrás. A ver, yo creo que con Austria, a ver, desde mi forma, yo fui suplente ese día y creo que no jugamos bien el primer tiempo, ¿no? Yo creo que Austria era un rival, como tú dices, duro, muy táctico, defensivo. Sí, claro. O sea, no era Italia. No era Italia, que Italia siempre tiene como la... Italia está obligado a ganarte, aquí Austria te dijo, toma, hazte cargo. Claro, y Italia siempre tiene como el cartel de que es defensivo, sí, pero los jugadores que tenía Italia no era para ser... Jugaba Vieri con Baggio, entre claro, otras cosas. Era para ser defensivo. Y creo que fue un partido muy, muy trabado, con pocas ocasiones de gol en ambos lados, hasta que nosotros hacemos el gol. Y incluso después del gol nuestro, creo que lo teníamos bastante controlado. Es decir, Austria era un equipo que, como le sacaste del libreto a partir del gol nuestro, nosotros tuvimos como el 2-0. Hay una jugada emblemática, ¿no es cierto?, que es la de Iván, que la saca el arquero, que después hay un gol de Iván cuando sale campeón con el Madrid, ¿no es cierto?, que a La Coruña, o antes, sí, no me acuerdo, que es muy parecido a esa... Prácticamente idéntico. Claro. Y bueno, y nos terminan empatando en el último minuto. Tal cual. Y después se daba cierta cosa de los resultados que Chile empatando podía entrar. Iba a jugar con Camerún. Y Camerún creo que tenía 6 tarjetas amarillas en los primeros 20 minutos. ¿Cómo pegaron los africanos? Muchísimo. Y entre tanto que pegaron, el mejor jugador de ellos, Taribo West, un central que después jugó, no sé si en aquel momento después jugó en el Inter, claro, hace un foul burdo. Y le queda la pelotita al señor que tengo al frente. Uno sabía en aquella época que para los especialistas que era medio gol. Pero además había un componente muy especial en aquel momento, en aquel partido. Había fallecido recién tu padre. Tiro libre, otra vez la narrativa de Don Pedro, clavada al ángulo, y ahí incluso yo repasé el partido de nuevo porque yo no me acordaba tanto. Uno sintió que, al menos en tu caso, te soltaste. Chile jugaba 3 centrales, 4 en el medio, 2 volantes de marca, Clarence Acuña se soltaba, pero de marca, y el enganche, cuando se la pasaba, era póngase creativo, que tenemos las dos bestias arriba. Chile empezó a jugar a ratos bien, y después otra vez afectaba también que no estar acostumbrado a eso, porque no íbamos a un mundial hace 8 años. Me imagino que a ese ritmo uno no estaba tan acostumbrado, porque también nos caímos. Sí, a ver, para mí nos pasa eso. Yo creo que nos vimos, nosotros sabíamos primero que era porque jugaba Italia con Austria, que claro, con el empate nosotros lo más probable es que clasificáramos, porque lo más probable es que Italia le ganara a Austria, que fue lo que al final pasó. Y yo creo que sí, nos caímos, yo creo que tuvimos hasta el gol de ellos, puede ser. Sí. Hasta el gol de ellos yo creo que jugamos un muy buen partido, yo creo, no sé si de los mejores del Mundial, pero sí en un muy buen nivel, y luego del gol de ellos sí nos caímos. Yo creo que nos entró el viejo y querido arrugue, para no decir cagazo. Claro. Y nos veíamos, ya nos pasó con Austria, nos pasó con Italia, no nos vaya a volver a pasar de nuevo y quedar afuera, ¿no es cierto?, cuando estábamos clasificados. Sí, yo creo que de alguna manera nos pesó eso. Nos pesó el que no teníamos la experiencia ya de haber ido a otro mundial. Nos pesó. Yo creo que nos pesaron muchas cosas en ese minuto. Y después podríamos terminar el podcast acá, porque para que vamos a hablar del partido con Brasil. En la interna ustedes decían, cabros, porque yo sé, o sea, uno cuando juega en la liga o hasta cuando va jugando carta y va perdiendo por 100 puntos, uno dice, lo puedo dar vuelta, pero ese equipo era
tenía al mejor del mundo y compañía. El Brasil que nos termina ganando en octavo. Sí, y además nos pasaron muchas cosas ese día. Yo creo que empezamos bien, jugando bien, compitiendo bien, y vinieron los goles de ellos. Los 3 primeros goles son de pelota detenida. Claro. Todos vienen de una pelota detenida de Brasil. Que Brasil te gane con una pelota detenida, teniendo lo que tenía, es como extraño. Y yo creo que nos pasaron cosas. Estaba suspendido Pancho Roja ese día, Sí. que venía haciendo un tremendo mundial. Estaba suspendido el Piri, me parece, el Piri Sí, Parragués. me parece que jugó, no sé si Conejo Murri jugó con... No me acuerdo. Porque eran los cuatro Murri en no medio. jugó. Puede ser Fernando que haya jugado, o puede ser que haya jugado Fabián más Fabián atrás. más atrás. Sí. Y jugó Miguel Ramírez ese día, Sí. que tampoco venía jugando. Entonces fue como muchos cambios para enfrentar a mejor. Brasil. No digo que la responsabilidad haya sido de los cambios, sino que el problema fue que como que Chile tenía una estructura con estos jugadores. Si vamos con el mejor 11 probablemente perdíamos igual. Claro, lo más probable, pero quizás perderíamos de una manera distinta. A mí me pareció que en ese sentido... Pero bueno, lo que tú dices, al final era Brasil, campeón del mundo, candidato a ese mundial, con Ronaldo en un momento... O sea, al campeón del mundo le sumaron un Ronaldo estelar, entonces era muy, muy complicado. Lo más probable, ¿no es cierto?, es que hubiese pasado eso, pero bueno, yo creo que al final lo que nos quedó la sensación de la forma, o sea, que no hagan los 3 primeros goles de 3 pelotas detenidas, 2 de tiro libre de costado y 1 de penal, o sea, fue lo extraño. Para despedirnos, porque este podcast ha estado buenísimo, de hecho nos pasamos volando el tiempo, en un momento la Fran Vargas me hace así, dale nomás. ¿El mejor partido del Coto Sierra de la selección? A ver, nunca lo he pensado. Yo me acuerdo de algunos, por ejemplo, que todos se quedan con Francia 98, yo me acuerdo de algunos de Copa América, que también... Sí, a ver, nunca lo he pensado. Yo creo que hay partidos que jugué muy bien. Hay un partido con Brasil en la Copa América del 93. Es el que yo tenía en la retina. Claro, Sí. que ganamos 3-2 a Brasil. Puede ser. Y una frase de Nelson Acosta, porque, insisto, Bielsa nos dio una forma, que insisto, no es la única para mí, pero nos dio una forma. Muchachos, si ustedes quieren conseguir algo así tenemos que jugar. Llegó Sampaoli, le dio un retoque a eso, le pegó un cambio de marcha y salimos campeones de América. Lo cierto es que si sacamos las Copas de América, a nivel mundial, consiguieron lo mismo que Nelson Acosta. Una frase de Nelson Acosta como técnico, un pequeño concepto. A ver, yo creo que era una persona que tenía muy claro cómo se debía competir. A mí me tocó tenerlo en Unión Española y competimos en esa Copa América, en esa Copa Libertadores del año 94, llegando hasta, no me acuerdo, octavo de final o cuarto de final, no me acuerdo, en la etapa que nos elimina Sao Paulo. Y él tenía claro la forma en que sus equipos debían competir. Él no era una cosa de que, oye, tengo un estilo de juego, sino que él se adaptaba muchas veces a los jugadores y que los jugadores, ¿no es cierto?, de alguna manera dieran ese estilo, pero él era muy exigente, ¿no es cierto?, en el tema de que había que esforzarse, había que jugar, ¿no es cierto?, pero había que esforzarse, ¿no es cierto?, cuando teníamos la pelota. Y bueno, yo creo que en eso él es muy competitivo y por eso lo demostró, yo creo que en todos los equipos que estuvo. Bueno, este fue un archivazo. Archivo de juego. Chile rumbo a Francia 98. José Luis Sierra, agradecido. Muchísimas gracias. Estuvo espectacular este capítulo y espero que te haya gustado. No, muchas gracias a ti. Para mí son muy lindos recuerdos de haber ido a un mundial que era yo ni siquiera uno de mis sueños cuando chico, cuando empecé a jugar al fútbol, ni siquiera. Nunca fue mi objetivo, siempre lo comento, es mi objetivo y mi sueño era jugar en Unión Española. Ese era como... Con eso queda listo. Claro, con eso queda listo. Después el fútbol me regaló muchas otras cosas y esto es uno de los regalos. Bueno, archivo de juego, Chile rumbo a Francia 98. Un abrazo y nos encontramos para la próxima.